Buenas tardes y bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para analizar las hipérbolas y las cuádricas por ellas generadas, los hiperboloides. Como vimos con elipse y elipsoide, las hipérbolas y los hiperboloides son entes geométricos que, dadas sus propiedades geométricas, nos permiten obtener propiedades constructivas y estructurales, además que nos dan posibilidades formales. La hipérbola es una curva abierta de dos ramas que se obtiene mediante la intersección de una superficie cónica con un plano. Recordemos que la condición que se debe cumplir entre la intersección del plano y la superficie cónica es que este ángulo alfa generado entre el eje de la cónica y una generatriz de la cónica tiene que ser mayor que el ángulo beta formado por el plano con el eje de la cónica. Definiremos a la hipérbola matemáticamente como el lugar geométrico de todos los puntos de un plano tales que la resta de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante e igual a la distancia entre los vértices. Traduzcamos un poco esto. Decir lugar geométrico de los puntos del plano habíamos dicho que era lo mismo que decir el conjunto de puntos del plano que cumplen con una propiedad determinada. En este caso son el conjunto de puntos que forman las líneas celestes y veamos cuál es la propiedad que cumplen. La propiedad que cumple es que si tomo cualquier punto de esta línea y tomo la distancia entre el punto y un foco y le resto la distancia entre ese mismo punto y el otro foco, lo que voy a obtener es el valor de la distancia entre los dos vértices de la hipérbola, es decir, los puntos A y A', donde C es la distancia entre el centro y el foco, o sea, la distancia focal. Vamos a ver cuál es la ecuación canónica de la hipérbola con centro en el centro de los ejes coordenados. La ecuación es x cuadrado dividido a cuadrado menos y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1, donde c, o sea, la distancia focal entre O y F u O, F' son iguales, es C al cuadrado igual a A cuadrado, semieje real, más B cuadrado, semieje imaginario. Entonces, acá tenemos el semieje real y acá tenemos el semieje imaginario. Veamos ahora cuál es la ecuación de las asíntotas. Recordemos que las asíntotas eran esas rectas donde la curva de la función se acerca indefinidamente y nunca llega a tocarlas. Pero para llegar a la fórmula de la asíntota vamos a tener que recordar algunos conceptos. Veamos el triángulo rectángulo BOA'. En este triángulo, la tangente de A' es cateto opuesto B dividido cateto adyacente A. Acá lo tenemos. Recordemos también que la ecuación de una recta, la asíntota no es más que una recta, es igual a la pendiente por x más el término independiente b, que es el término donde la recta corta el eje de la sí. Pero ¿qué pasa
si nos acordamos otro poquito, M, la pendiente, no es otra cosa más que la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las X, pero ese ángulo es el mismo ángulo que A'. Por lo tanto, reemplazando en nuestra ecuación, esta recta va a tener por fórmula I1 igual a la tangente de A', pero eso es I igual a B dividido A por X. Ahora bien, eso es para esta. Pero esta otra asíntota, fijémonos que es el ángulo A' que habíamos calculado antes, más 90 grados. Quiere decir que está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la tangente es negativa. Quiere decir que I2 va a ser igual a menos B sobre A. Veamos ahora la excentricidad. Recordemos que la excentricidad nos habla de la curvatura de la cónica, si es más cerrada, más abierta. Y la excentricidad era igual a C dividido A. En este caso C, que es la distancia focal, siempre es mayor que la distancia del centro a un vértice, por lo tanto va a ser mayor que 1. Y observemos, cuanto mayor es la curva, es más abierta. Cuando más se acerca a 1, es más cerrada. Veamos ahora cuál es la ecuación de la hipérbola con eje focal o real coincidente con el eje de ordenadas y eje imaginario en las abscisas. Es, a diferencia de la elipse, como término positivo siempre voy a poner el eje real, es decir, el eje que contiene a los focos. Y como negativo al eje imaginario. Por lo tanto, mis asíntotas van a ser exactamente al revés. O sea, van a ser A dividido B por X y menos A dividido B por Y. En este caso, lo que tenemos es la ecuación de la hipérbola con centro descentrado en un punto de coordenadas H y K, y simplemente como hacemos con el resto de las cónicas, cuando tenemos algo así, en vez de x cuadrado vamos a poner x menos h al cuadrado, en vez de y vamos a poner y menos k al cuadrado. Y acá tienen ejemplo de los dos tipos de hipérbolas según el eje real sea paralelo o no al eje de las X. Esta tabla muestra todas las ecuaciones que pueden utilizar en hipérbola y se las resumimos así para que las tengan a mano simplemente. Bueno, hasta acá hipérbola. No falta mucho para la clase, falta poquito, pero para cambiar el chip nos vamos a tomar un descansito porque hasta ahora trabajamos con el plano 2 dimensiones y vamos a empezar con las 3 dimensiones, o sea, con los hiperboloides. Los hiperboloides son superficies generadas por hipérbolas, de las cuales hay numerosos ejemplos en arquitectura y realmente todos su concreción se realiza mediante la concreción geométrica de esas hipérbolas.
Ya vamos a ver cómo tenemos hiperboloides generados, como en este caso. A ver, un segundo, por favor. Como en este caso, un hiperboloide generado por rectas, y en este caso tenemos un hiperboloide generado por hipérbolas, por la rotación de hipérbolas, y en este caso tenemos una superficie continua en hormigón, pero que se usaron rectas para generarlo. Esas rectas, la materialización constructiva de esas rectas son las tablas del encofrado y al mismo tiempo los hierros que va a usar el hormigón. Vamos a ver qué superficies podemos generar utilizando hipérbolas. Vamos a tener por un lado el hiperboloide de una hoja y por otro lado el hiperboloide de dos hojas. Y esto va a depender de alrededor de cuál de los ejes giren los brazos de la hipérbola. Si los brazos de la hipérbola giran alrededor del eje que contiene al eje imaginario, tenemos un hiperboloide de una hoja. Y si giran alrededor del eje real, es decir, el que contiene los vértices y los focos, tenemos el hiperboloide de dos hojas. Vayamos a las fórmulas. La fórmula del hiperboloide de una hoja es x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado menos z cuadrado dividido c cuadrado igual a 1. El único término negativo que existe en esta fórmula es la que corresponde al eje alrededor del cual giran los brazos de la hipérbola. En este caso giran alrededor de z. En este caso giran alrededor de. Entonces, el único término negativo es el término aquel que alrededor del cual giran los brazos de la hipérbola. En cambio, cuando giran, habíamos dicho, alrededor del eje real, estábamos en un hiperboloide de dos hojas. Y en este caso, el único término positivo es aquel alrededor del cual giran los brazos de la hipérbola. En este caso, x. Los otros dos son negativos. Por último, observemos esta foto donde vemos que estamos generando un hiperboloide con rectas. ¿Y cómo es la historia? Tenemos rectas apoyadas en dos circunferencias, girando en sentido contrario ambas circunferencias, obtenemos un hiperboloide. Veamos ahora las trazas. ¿Recuerdan lo que eran las trazas, verdad? Las trazas eran esos planos con los que cortábamos a la superficie, paralelos o coincidentes con los planos coordenados cartesianos. Nosotros, para analizar las cuádricas, vamos a analizar las trazas. ¿Y cómo obtenemos las trazas? Las trazas las vamos a obtener haciendo cero cada una de las variables. Empecemos por el primer caso, donde en este caso z es igual a 0. Lo que yo obtuve en este ejemplo es x cuadrado dividido 16 más y cuadrado dividido 16 igual a 1. Esto no es otra cosa más que la ecuación de una circunferencia, porque si yo paso el 16 al otro miembro, voy a obtener x cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado. Entonces, la traza de un hiperboloide de una hoja con un plano paralelo o coincidente con el plano XY es
una circunferencia. Si hubieran sido distintos los números que dividen a X e Y, hubiéramos obtenido una elipse. Observemos ahora qué ocurre con una traza donde Y es igual a 0. Lo que obtengo es X cuadrado dividido 16 menos Y cuadrado dividido 9 igual a 1, que no es otra cosa más que una hipérbola, y es una hipérbola con eje real en X e eje imaginario en Z. Ojo cuando hacen eso, porque cuando los busquemos en vista no van a ser XY, en vistas o cortes, van a ser XZ o YZ. Acá tenemos una traza cuando X es igual a 0 y obtenemos Y cuadrado dividido 16 menos Z cuadrado dividido 9 es igual a 1, que no es otra cosa que otra hipérbola en YZ, donde el eje real es 4 y el eje imaginario es 9. Bueno, y acá tenemos distintos tipos de cortes en el plano XY. Acá tenemos las trazas para un hiperboloide de dos hojas. De este lado tenemos un hiperboloide que gira alrededor del eje X, y acá tenemos un hiperboloide de dos hojas que gira alrededor del eje Z. Observemos que analíticamente, si cortamos con un plano XY, es decir, donde Z es igual a 0, obtenemos una hipérbola. Lo mismo nos ocurre si Y es igual a 0, pero veamos qué pasa cuando X, el plano que queremos cortar, es perpendicular al eje de donde giran los brazos de la hipérbola. Observen, este gira alrededor del eje Z. Si yo corto con un plano por cualquiera de estos lados, no tengo solución. Quiere decir que el conjunto es vacío. Si yo corto con un plano que pase justo por este vértice, la intersección va a ser ese punto. Quiere decir que la traza es un punto. Es ese punto el vértice. Ahora, si corto con un plano donde el módulo de X es mayor, o sea, está por fuera de esta parte, lo que voy a obtener es un círculo o una elipse. Y observemos por qué. Porque ustedes dirán, bueno, pero si yo tengo esto 0, tengo todo esto negativo, sí, pero si yo multiplico por -1 todo esto y hago pasajes de términos, puedo obtener una circunferencia o una elipse. Bueno, aquí podemos observar aplicaciones arquitectónicas de lo que hemos venido diciendo. Fíjense, esta es la Catedral de Brasilia. Simplemente se concretaron estas hipérbolas que son estructurales. Acá está el interior, no hay apoyo intermedio. Consiguieron una gran luz por la resistencia estructural de estas hipérbolas. Fíjense que la traza de arriba es una circunferencia y la traza de abajo también es una circunferencia. Y como estas son estructurales, entre hipérbolas hay vitró. O sea, se obtiene una hermosísima espacialidad llena de luz, sin ningún apoyo intermedio, gracias a la función estructural que cumple la hipérbola. Y acá está cuando se estaba construyendo. En este caso y en este caso, tenemos cómo se van construyendo con rectas en forma visible. Y acá, en esta figura, ven cómo se van uniendo
en forma, esto es como el trabajo, ¿se acuerdan de esos trabajos que clavan clavitos y ponen hilos? Bueno, es lo mismo, se va obteniendo una hipérbola. Acá tienen el resultado y esta es la planta. Nos volvemos a ver la próxima y chusmearemos a las parábolas y los paraboloides. Y sinceramente espero que esto les sirva para diseñar como arquitectos. Muchas gracias.